Hola, somos Manuela Cotes, Daniela Padrón, Nicolás Sánchez y bueno, yo, Felipe Rincón, y somos estudiantes de Ingeniería Mecánica y hoy les vamos a hablar sobre un tema fundamental en la industria alimentaria, lo que vendría siendo la refrigeración y congelación de alimentos, desde la perspectiva de la transferencia de calor. La conservación adecuada de alimentos es clave para evitar el deterioro, reducir el desperdicio y garantizar la seguridad alimenticia. Pero, ¿qué papel juega la transferencia de calor en estos procesos? Bueno, ese es el eje central realmente. A través de mecanismos como la conducción, la convección y la radiación, se logra controlar la temperatura del alimento para conservarlo por más tiempo. A lo largo de esta presentación vamos a explicar cómo ocurre esta transferencia de calor, qué factores la afectan y cómo las tecnologías modernas han revolucionado estos procesos. También hablaremos del impacto ambiental y energético de estas técnicas. Comencemos por entender cómo se transfiere el calor en estos procesos. La transferencia de calor a los alimentos durante su proceso de enfriamiento o congelación ocurre principalmente a través de tres mecanismos diferentes: conducción, convección y radiación. El primero es la conducción, el cual es el mecanismo dominante dentro del alimento. Es el proceso por el cual el calor se mueve de una parte caliente a una parte fría a través del contacto directo. Por ejemplo, cuando congelamos un pedazo de carne, el calor se transfiere desde el centro del alimento hacia la superficie. La velocidad con la que este proceso ocurre depende de factores como la estructura interna y el contenido de agua dentro del alimento. En el segundo lugar tenemos la convección, que ocurre en el medio que rodea el alimento, como el aire o el agua. Esto puede ser natural o forzado. En la convección forzada, por ejemplo, usamos ventiladores o sistemas de circulación que aceleran el enfriamiento. Esto es muy común en congeladores industriales. Por último, aunque en una muy menor medida, la radiación térmica también puede influir, especialmente si hay diferencias de temperatura entre las superficies y el ambiente, y depende de la emisividad de dichos materiales. La eficiencia de enfriamiento o congelación de un alimento depende de varios factores físicos y estructurales. Uno muy importante es el tamaño y la forma del alimento. Cuanto más grande o compacto sea, más tiempo le tomará en perder calor. Por eso, productos como frutas enteras o piezas grandes de carne tardan más en congelarse. También influye la composición interna, es decir, cuanto más agua, grasa o aire contienen los alimentos, con más agua, como las verduras o frutas, conducen mejor el calor. Pero también son más propensos a formar cristales de hielo grandes. Si el proceso no se controla bien, lo que puede afectar su textura. La estructura celular también juega un rol clave. Un tejido más homogéneo transfiere el calor de forma más uniforme. Además, hay que considerar el tipo de fluido refrigerante y su temperatura. El aire, agua o incluso mezclas de nitrógeno líquido se componen diferente. Por ejemplo, el aire enfría más lento que el agua, pero puede usarse para productos más delicados. En los últimos años, la tecnología ha evolucionado mucho para optimizar estos procesos y hacerlos más sostenibles. Una innovación es la congelación isocórica, donde los alimentos se preservan en un espacio de volumen constante. Esto evita que el agua, el líquido en el interior, se expanda y genere cristales más grandes, y esto preserva mejor la textura y la calidad de la comida. También está la criogenia, que utiliza gases como el nitrógeno líquido. Este proceso es extremadamente rápido y se utiliza mucho en productos gourmet, como pescados, mariscos o frutos del bosque. Otra tecnología prometedora es la refrigeración magnética. Esta usa campos magnéticos para trasladar el calor sin necesidad de usar gases contaminantes. Esto es muy bueno para el medio ambiente y aunque esta tecnología está apenas en desarrollo, promete ser una alternativa muy limpia y eficiente. Muchas industrias actualmente están optando por utilizar básicamente recuperadores de calor. Esto permite utilizar el calor de procesos anteriores y reutilizarlo para así tener una mayor eficiencia energética. Todo esto apunta a un objetivo claro: mejorar la conservación sin comprometer al medio ambiente. Ahora, hablemos desde una perspectiva un poco más técnica. La eficiencia de la transferencia de calor durante el enfriamiento o congelación depende de las propiedades térmicas específicas del alimento, como la conductividad térmica, la densidad y el contenido del agua. Por ejemplo, los alimentos con una alta porosidad, como el pan o la carne molida, contienen aire atrapado, lo que disminuye su conductividad térmica en general. Por otro lado, alimentos más densos, como el queso o el pescado, permiten una transferencia de calor mucho más eficiente. El agua tiene una conductividad térmica de aproximadamente 0.6 watts por metro por Kelvin, mientras que la grasa puede estar por debajo de 0.2 watts
por metro por Kelvin. Eso significa que un alimento con alto contenido de agua se enfría y por ende se congela más rápido que uno rico en grasa. Además, durante la congelación, la formación de cristales de hielo aumenta la conductividad térmica del producto, facilitando la extracción de calor del interior del alimento. Por eso, los productos congelados conducen mejor el frío que los frescos, aunque esto también depende del tamaño y distribución de los cristales de hielo. Este análisis numérico y físico es fundamental al momento de diseñar procesos industriales de refrigeración o al elegir el método más eficiente de conservación para cada tipo de alimento. Observemos esta gráfica que ilustra cómo varía la temperatura en diferentes puntos de un alimento durante su congelación. Notamos que la temperatura en la superficie del alimento desciende rápidamente, mientras que en el centro el descenso es mucho más lento. Este comportamiento se debe a que el calor se transfiere desde el interior hacia la superficie, donde es extraído por un medio refrigerante. Un aspecto notable es la meseta de la curva de la temperatura del centro del alimento, que corresponde al cambio de fase del agua en su interior. Durante esta fase, aunque se continúa extrayendo el calor, la temperatura se mantiene constante hasta que toda el agua se haya convertido en sólido, o sea, en hielo. Este fenómeno es crucial ya que la formación de cristales de hielo afecta directamente la textura y por ende la calidad del producto. Pasamos ahora a esta gráfica que muestra la disminución de temperatura de la superficie hasta el centro del alimento durante la refrigeración. Este perfil es típico de un proceso de conducción no estacionaria, donde la temperatura varía en el tiempo como en el espacio dentro del alimento. Inicialmente, la superficie alcanza rápidamente la temperatura del medio refrigerante, estableciendo un gradiente térmico que impulsa el fluido del calor desde el interior más cálido hacia la superficie más fría. La eficiencia de este proceso depende de los factores como la conductividad térmica del alimento y el coeficiente de transferencia de calor en la superficie. Comprender estos perfiles térmicos es esencial para el diseño de procesos de refrigeración que aseguran la calidad y la seguridad de los alimentos. Analizar estas distribuciones de temperatura nos permiten optimizar los parámetros de los procesos de refrigeración y congelación, adaptándolos a las características específicas de cada alimento y garantizando así su conservación efectiva y preservación de sus propiedades organolépticas. Ahora veamos esta gráfica, que muestra cómo varía la eficiencia energética representada por el COP o coeficiente de rendimiento, en función de la temperatura de evaporación para tres refrigerantes comúnmente utilizados en la refrigeración de alimentos, R134A, dióxido de carbono, y los hidrocarburos como R290 y R600A. Como pueden ver, a medida que aumenta la temperatura de evaporación, también aumenta el COP. Esto significa que el sistema necesita menos energía para lograr la misma cantidad de refrigeración, lo cual es clave para reducir el consumo energético por kilogramo de alimento refrigerado o congelado. Comparando los refrigerantes, se nota que los hidrocarburos tienden a tener un COP más alto, en un rango amplio de temperaturas, lo que los hace más eficientes energéticamente. Sin embargo, también presentan retos en términos de inflamabilidad. El CO2, aunque es menos eficiente a bajas temperaturas, es una opción cada vez más utilizada por su bajo impacto ambiental y su compatibilidad con sistemas de alta presión. Por otro lado, el R134A ha sido tradicionalmente muy usado, está siendo reemplazado gradualmente por alternativas más sostenibles debido a su alto potencial de calentamiento global. Esta comparación nos ayuda a entender cómo la elección del refrigerante ayuda directamente en la eficiencia del sistema y en su sostenibilidad energética y ambiental. Como vimos al comienzo, la refrigeración y congelación son procesos fundamentales para la conservación de alimentos y su eficiencia depende directamente de la forma en que se transfiere el calor. Todo el sistema gira en torno a controlar la temperatura correctamente y entender esa base física es clave en ingeniería. Aprendimos que los mecanismos de conducción, convección y radiación no solo están presentes, sino que interactúan entre sí en distintas fases de un proceso. Saber cuál predomina y cómo optimizarlo hace la gran diferencia entre un producto bien conservado y uno con pérdida de calidad. También analizamos cómo factores como la humedad, el tamaño del alimento o la velocidad del aire influyen en la transferencia de calor. Esto demuestra que no solo es cuestión de enfriar, sino de diseñar procesos ajustados a las características del producto. Y finalmente, exploramos cómo tecnologías como el CO2, los sensores inteligentes y los materiales modernos han mejorado la eficiencia energética, aunque todavía enfrentamos retos ambientales importantes. La ingeniería sigue buscando formas más sostenibles de conservar alimentos. En conclusión, la transferencia de calor es el núcleo de la refrigeración y congelación.
Comprender sus mecanismos y optimizarlos con ayuda de la tecnología es esencial para avanzar hacia una industria alimentaria más eficiente, segura y, por supuesto, sostenible.